Y hubo un momento en mi vida en el que hice la reflexión, ¿no? Como una luz que se te viene y dices, ostras, ¿por qué esto que me motiva tanto, que es la parte de impacto social, de impacto ambiental, ¿por qué no hacerlo una forma de vida, ¿no? Como, ¿por qué no empezar una carrera más orientada ahí? Y ahí decidí, pues, dejar el trabajo en el que estaba. En este podcast descubriremos historias de voluntariado y conoceremos cómo diferentes ONGs, fundaciones y empresas de impacto social están ayudando a transformar y mejorar la sociedad. Bienvenidos al podcast con impacto social. Pues como sabéis, en este podcast buscamos a personas innovadoras, empresas sociales y con capacidad de llevar ideas con impacto social al mundo real. Y en esta ocasión nuestro invitado es Alejandro Rodríguez, es Impact Strategy and Open Ecosystem Lead en The Overview Fed, que ahora luego nos detallará en concreto qué es todo ello, y también cofundador de Talento para el Futuro. Bienvenido, Alejandro, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación al podcast. Nada, Ángel, muchas gracias a vosotros y con muchas ganas. Bueno, pues para que las personas que nos están escuchando sepan algo sobre ti, cuéntanos un poco cuál es tu background, de un poco de qué has estudiado, de dónde vienes, que te conozcan un poquito más sobre ti, ¿no? Venga, genial. Genial, venga, pues vamos a ello, ¿no? Y comenzábamos me lanzabas esa pregunta de qué he estudiado, ¿no? ¿De dónde vengo, ¿no? Pues si centramos el punto de partida en la parte universitaria, yo estudié en mi época Ingeniería de la Energía, ¿no? Que era una carrera nueva que se estaba iniciando y que se enfoca en lo que antes era, oye, pues industriales, una mezcla también con la parte de química, etcétera, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Yo solamente, digamos que no me quise quedar en el ambiente o más técnico o en la parte de ingeniería. Trabajé como ingeniero durante un tiempo, pero también a la par que trabajaba, pues siempre he sido muy inquieto. Siempre he estado en muchas organizaciones, pues más desde la sociedad civil, desde las ONGs, más buscando ese impacto social. Y hubo un momento en mi vida en el que hice la reflexión, ¿no? Como una luz que se te viene y dices, ostras, ¿por qué esto que me motiva tanto, que es la parte de impacto social, de impacto ambiental, ¿por qué no hacerlo una forma de vida, ¿no? Como, ¿por qué no empezar una carrera más orientada ahí? Y ahí decidí, pues, dejar el trabajo en el que estaba y empezar a estudiar un máster en EOI, que es, bueno, es International Master in Sustainable Development, ¿no? Entonces, al final es sostenibilidad muy pegada a lo que es la empresa, lo que es nuevos modelos de negocio. Y sobre eso me fui redirigiendo. Estuve un tiempo trabajando como consultor en materia de sostenibilidad, de ESG, de cambio climático. Y luego de ahí, pues transicioné a cómo hacer esto desde el punto de vista de la tecnología, aplicando innovación y tecnología para generar ese impacto social y ambiental. Y en paralelo, pues desarrollando otras iniciativas como Talento para el Futuro, más desde la sociedad civil, no solamente desde el sector privado, y con objetivo de incidir en política pública. Así que bueno, ese mix, si lo coges y lo agitas un poco, pues soy yo, ¿no? El resultado que va saliendo. Pues muy interesante este mix y cómo un poco ha ido evolucionando. De hecho, me has respondido una de las siguientes preguntas que te iba a hacer, un poco ¿Cuál era? ¿Cuál era? cuáles eran un poco tus deseos y motivaciones, ¿no? Bien. Sobre todo para hacer esta transición al mundo de impacto social, ¿no? Porque muchas veces realmente no es uno de los temas que en las universidades Claro. se nos enseñe. Realmente se nos enseña a ser parte de una cadena, de un proceso, ¿no? Ya seas ingeniero, oye, pues te enseñan a solucionar problemas, ¿no? Y cómo realmente esta parte que realmente lo que dices tú de concienciación o de responsabilidad con la sociedad civil, cómo realmente en qué momento se despierta eso en nuestro interior, ¿no? Y decidimos dar ese cambio y decir, oye, no solamente queremos ya este conocimiento de ingeniería, de tecnología, del área que cada uno estudie, ¿no? Cómo hacer ese salto, ese disparar a, a crear este tipo de organizaciones de impacto social, ¿no? Porque a ti realmente, ¿en qué momento fue el momento de decir, oye, pues ya tengo aquí, voy a crear ese momento de crear esa organización con impacto social, ¿no? Fue ese momento, yo creo que, ¿cómo te sentiste ese momento? Dijiste, ahora es el momento.
Pues mira, incluso tengo ese momento concreto en la cabeza que ahora te le comparto, pero sobre todo me ha parecido muy interesante lo que tú decías, ¿no? De que la universidad muchas veces es meterte en una especie de cadena y no sales de ahí, vas como con esas gafas gafas de túnel en una única dirección, pero no hables un scope en el cual pues puedes ver otras cosas, ¿no? Que están por el lado. Y justo el otro día, hablando con una amiga, yo cuando además tengo la suerte de ser profesor en alguna universidad, en alguna escuela de negocio. Y, y me decía, oye, ¿tú cómo enfocas las clases? ¿No? Y me quedaba pensando y yo le decía, mira, pues yo es que siempre suelo iniciarlas bueno, haciendo un ejercicio de qué me gustaría a mí que me dijesen si yo estuviera estudiando, ¿no? En la universidad y estuviera empezando esos primeros años de carrera. Entonces yo para mí siempre pinto como tres líneas, ¿no? Como tres líneas que van paralelas y que a mí me han sumado, que una es la parte de desarrollo profesional, como yo he ido avanzando en mi carrera, esa es una línea que va siendo ascendente. Otra parte, que es la parte más formativa en cuanto a lo que estudiamos en la universidad, los cursos de posgrado que hacemos, etcétera. Y otra parte, que es la que yo llamo pues la tercera línea como tal, la línea que es todo lo extra, todo aquello que no es comúnmente desarrollado en la sociedad o no se incentiva tanto a ello, pero que sin embargo a mí y en mi experiencia lo que me ha hecho es al colaborar en otras iniciativas aparte, como es voluntariado, como es, lo comentaba antes, otras iniciativas del tercer sector o incluso formarme en capacidades más pegadas a liderazgo, lo que me ha dado es descubrirme más a mí mismo e impulsar más las dos otras líneas de arriba, la línea de la carrera profesional, para ser capaz de, oye, sí, yo estudio ingeniería, pero es que poco a poco me fui dando cuenta que lo que me motivaba era otra cosa y lo hice, o sea, pude darme cuenta de ello porque me forcé en cierta manera o permití que el tener otras experiencias, ¿no? Al margen de las que son pues comúnmente desarrolladas, ¿no? Y en cuanto al momento que tú me preguntabas, yo creo que ha habido dos principalmente, que uno ha sido mi transición desde lo que es un campo más ingenieril hasta este campo de estudiar desarrollo sostenible, que te lo comentaba antes de dar el paso de ingeniero a estudiar el máster, que es básicamente ya estaba colaborando con una organización que se llama IESEC, que es una plataforma internacional para el desarrollo de liderazgo en personas jóvenes y que es partner de Naciones Unidas para la concienciación de los objetivos de desarrollo sostenible en personas jóvenes, ¿no? Entonces yo me descubrí un día en mi habitación a las 4 de la mañana, habiendo tenido que hacer no trabajo donde yo estaba trabajando entonces, la empresa en la que estaba trabajando entonces, sino trabajando por la asociación, por la ONG, por IESEC, ¿no? Entonces me vino una chispa a la cabeza en el cual me dijo, pero ostras, ¿y si todo este esfuerzo que estás metiendo para la parte de la ONG no te cuesta trabajo porque incluso te da energía? ¿Cómo poder transicionar y cómo poder hacer que esto sea mi día a día, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que me llevó a crear está muy, muy ligado con esto, ¿no? O sea, nosotros si miramos, por ejemplo, esta oportunidad que yo tuve de poder meterme en IESEC, de poder desarrollarme, de conocer otras personas que nada tenían que ver con la ingeniería, digamos que lo que nosotros intentábamos, por ejemplo, la creación de talento para el futuro, era facilitar esto a otras personas, ¿no? Muchas veces nos encontramos que hay otras organizaciones pues como puede ser Asoka, ¿no? Que lo que busca es potenciar a los mejores change makers, ¿no? A los mejores líderes o personas que ya están al frente de empresas con impacto social y que ya han, en cierta manera, demostrado en su vida que tienen un track record en materia de impacto positivo, ¿no? Pero ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo se puede llegar a ser el próximo fellow de Asoka, básicamente? Entonces, lo que nosotros intentábamos es justo esto, el cubrir ese gap, el dar una plataforma pues que fuera abierta y que acompañara a las personas, en cierta manera, en ese proceso, ¿no? Ofreciéndoles pues, distintas oportunidades de colaboración que luego podemos entrar a hablar un poquito más sobre ellas. Pues muy interesante, Alejandro, me parece. Y cómo ese descubrimiento que te ha ido conduciendo de llevar esa vida profesional, pero que digo que hay personas que a lo largo de su carrera pues no llegan a despertarse y muchas Sí. veces a lo mejor yo creo que hay un tanto por ciento de la población que no llega a descubrir cuál es su propósito de vida, ¿no? Y entonces yo creo que por lo que tú me estás diciendo que tú sí que lo tienes muy claro, cuál es tu propósito. Y yo creo que a mí me ha costado también años descubrir cuál es el propósito y yo creo que en el momento que uno descubre su propósito, todo empieza a tener sentido. O sea, ya empiezas a encajar todo como un puzzle y ya ves un poco todas las cosas que has ido haciendo, el sentido que tienen, ¿no? Y eso me parece que es que incluso que podáis ayudar a personas a través de Talento para el Futuro a descubrir y a conducirles, ¿no? A hacer esa parte, ahora me contarán más en detalle un poco Sí, 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 cómo sí. funciona
y demás. Pero antes para finalizar un poco esta parte, me gustaría preguntarte, ¿tú cómo te consideras? ¿Sabes que como decías de Ahsoka, que son un poco los referentes en el tema de agentes de cambio? ¿Te consideras más un agente de cambio social, un emprendedor con impacto social? ¿Cómo te definirías tú? Es muy curioso porque bueno, me surge también la duda. Hablabas de propósito antes de entrar a responderte, ¿no? Me encantaría también escuchar el tuyo, ¿eh? De cómo, si lo tienes formulado con una frase, porque yo muchas veces cuando me he enfrentado a ser capaz de bajarlo a una frase, me cuesta porque también creo que es evolutivo, que conforme tú vas avanzando en la vida, vas viendo que puede ir cambiando, que siempre es afín más o menos a una línea, pero que puede ir modificándose y no hay tampoco problema en ello, ¿no? Entonces, me preguntabas, Sí, Ángel, de ¿qué, qué me qué te considero yo. considerabas? Eso, Ujú. eso es, eso es. Pues va un poco, es una reflexión parecida a esto. O sea, ¿por qué tengo que considerarme de una determinada manera, ¿no? Pues yo ha habido épocas en mi vida en la cual he sido, pues, o he estado más enfocado únicamente en la empresa privada, trabajando desde pues, grandes corporaciones, pero desde el punto de vista oye, pues, de consultoría únicamente, ¿no? Por otro lado, ha habido otras veces en las cuales sí, me he puesto el gorro de cofundador de Talento para el Futuro y ha sido, bueno, pues en esa etapa he sido un emprendedor social, ¿no? ¿Y qué vendrá en la siguiente etapa? Bueno, pues ha habido también veces que me he puesto el gorro de profesor, entonces soy un profesor, alguien que más divulga una manera diferente de pensar y de orientar ese pensamiento a la parte de cómo mejorar la sociedad, ¿no? Pero a mí me cuesta encasillarme porque he estado en muchas iniciativas y yo soy más de pensar, oye, la situación que tengamos delante, el problema que queramos afrontar en ese determinado momento, bueno, pues reaccionemos en torno a él de una manera o de otra manera, con un gorro o con otro gorro. Entonces, quizá no es lo que esperabas en cuanto a la definición concreta, pero bueno, yo lo pienso mucho así. Bueno, yo por responderte también a tu pregunta, aunque a mí no me gusta hablar de mí cuando entrevisto No, a los invitados, pero bueno, respondiéndote un poco a tu pregunta, mi propósito lo tengo puesto en mi fondo de LinkedIn. Y entonces vamos. para que cada vez que vaya ahí, recuerde que eso es realmente mi propósito. No es porque realmente para que uno no pierda un poco la dirección, ¿no? Y Sí. básicamente es ayudar a personas y organizaciones a crear cambios de impacto social para construir un futuro mejor. Toma ya. Y eso va asociado a una visión, a una visión y una misión en cada una de las etapas de la vida, ¿no? Pero Qué bonito. analizando un poco la visión y las etapas de cada una de la vida, se puede ver un poco cuál es un poco cómo encaja eso. Te decía que sería un poco como el por qué, ¿no? O sea, muchas veces lo que hablamos en las organizaciones es cuál es el por qué, porque Sí. muchas veces decimos cuál es el por qué, el propósito, luego está el qué y luego el cómo hacemos las cosas, ¿no? Entonces, muchas veces ese es un poco yendo de un círculo interior a un círculo más exterior, ¿no? Y muchas veces el por qué, pues el por qué, porque quiero ayudar, ¿por qué? Porque quiero que este mundo sea mejor. ¿Por qué? Porque quiero que haya lo que estás diciendo tú, porque creo que estos personas que están en esta etapa inicial, ayudarles a que transicionen a un modelo en el que ya puedan crear impacto, ¿no? O sea, el por qué es un poco la razón de todo, ¿no? Y el centro de Sí. todas las cosas. No, sobre esto con un cafetito, Ángel, reflexionamos otro día y me cuentas cómo lo has ido elaborando. Me interesa mucho. Bueno, te lo puedo compartir si quieres otro Venga. día. A través, y te lo puedo compartir si quieres, sí. Sí, A sí, través sí. de un modelo específico bueno, que a lo mejor es interesante compartirlo. La verdad es que no me había planteado nunca Sí, eh, compartirlo un poco cómo he llegado un poco a esa conclusión. Bueno, pues ya que hemos hablado un poco sobre esa parte inicial, ¿no? De cuáles son tus motivaciones, y sobre todo también yo creo que eh, si puedes contar también cuáles son un poco esos valores, ¿no? Para ti, si tuvieras que identificar cuáles son los valores que tú destacarías en la parte de cuáles son valores sociales que fomentan y que crees que fomentan un poco el emprendimiento social. Mm, interesante. Eh, pues mira, hay uno, yo te puedo decir, me surge como el compartirte primero como quizá los tres valores que considero yo que en mi vida tengo más asentados y quizá como esos se aplican a la parte de emprendimiento social, ¿no? Que el primero, pues es amor directamente, o sea, que es al final puede convertirse bueno, en buscar ese cambio social, en mejorar la sociedad, en intentar que en cada cosita que hagas, pues puedas tener una influencia positiva en alguien, ¿no? El segundo es libertad.
y yo creo que tiene mucho que ver con la parte de emprendimiento, ¿no? De poder sentirte libre para crear, para decir, oye, algo de cero, de cómo se transforma pues una idea abstracta en algo tangible, ¿no? Por así decirlo, y cómo además puedo hacerlo a imagen y semejanza de cómo yo pienso. Y y el tercer valor es equilibrio, ¿no? Intentar buscar ese equilibrio personal, que yo creo que muchas veces los que somos muy inquietos y nos metemos en mil zaraos, como a mí me gusta decirlo, se nos olvida. Además es que yo creo, y además con buenos amigos que también son emprendedores sociales o han formado iniciativas muy interesantes, siempre tenemos una reflexión, es que nos gusta tanto lo que hacemos y nos sentimos tan motivados e involucrados por ello que muchas veces nos olvidamos de nosotros, ¿no? Y te descubres con un montón de cosas y diciendo, joder, ¿hace cuánto no me siento a leer tranquilo en casa o me voy a jugar al tenis que me encanta? Entonces, bueno, es importante también ese equilibrio. Completamente de acuerdo. Me siento bastante identificado Sí, ¿verdad? con estos valores y con esto que estás comentando de buscar ese equilibrio, que es como que te sientes con tanta responsabilidad de poder hacer tantas cosas que a veces cuando dices dedicarme a uno mismo parece como esa parte que también es necesaria para recargar pilas, ¿no? Porque muchas veces al final, si no, empezamos en una este de hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas y luego decimos, oye, que también somos una máquina y también necesitamos un poco, pues eso, recargarnos un poco y resetear un poco. Yo normalmente aprovecho también las vacaciones, que para eso están muchas veces para hacer ese reset mental y eso, pero bueno, como son tan escasas a lo largo del año, pues es cuando uno tiene más tiempo para leer y para hacer otras cosas que, como comentas, ¿no? Bueno, pues cuéntanos si quieres ya, y ya entramos un poco en cada una de las dos organizaciones. Si quieres, ¿por cuál quieres que empecemos? Por ambas, Bueno, Talento para el Futuro. pues no, la parte de overview, si queréis, como prefieras tú, que es la más pegada a tecnología, que entiendo que os interesará, y luego aterrizamos a la de overview desde el punto de vista de Venga, emprendimiento. pues perfecto. Pues cuéntanos si quieres un poco cómo comenzó, cómo fue un poco el inicio y cómo ha ido desarrollando y en qué momento se encuentra ahora mismo y qué cosas estáis haciendo, un poco por tener un poco un recorrido lo más completo, una visión lo más completa posible. Vale, nada, pues fantástico. Vamos, pues el camino de Overview, no, yo lo veo, tuve la suerte de verlo nacer incluso antes de su creación o constitución como compañía, ¿no? De nosotros, yo en mi paso, en ese paso que te comentaba antes de transicionar, yo venía de un mundo de consultoría, de trabajar en Big Four por un lado, y luego me fui a una compañía que se llama Paradigma Digital, que además en este proceso tuve la suerte de acompañarla a su certificación como B Corp, ahora es una de las empresas que forma parte de la comunidad B en España. Entonces, dentro de Paradigma, nosotros con una persona que inició un área que es, vale, como las capacidades internas de Paradigma, oye, IA, Big Data, creación de producto digital a medida para clientes, pueden utilizarse para generar impacto positivo, ¿no? Entonces, esa persona es Nacho Rivera, que es la persona que inicia ese área y al cual yo me sumo para potenciarla y vemos que, bueno, pues todo empieza a ir bien y empezamos a reflexionar de cómo poder hacerlo más grande, ¿no? Y se empieza, Paradigma forma parte de un grupo empresarial que es Indra, entonces se empieza a pensar cómo se puede lanzar una compañía que tenga un foco 100% en impacto positivo, que sea su razón de ser y su porqué y una marca propia a la cual pues a las personas o las organizaciones a las que vayamos a hablar con ellas se diferencien, ¿no? Entonces ese es el embrión de The Overview Effect, que es la compañía en la que ahora trabajo, conjuntamente con Nacho, que es uno de los cofundadores. Y en Overview al final está constituido, está creada en torno a un concepto que es muy, vamos, muy interesante. Yo no sé si lo conoces. De Overview Effect se traduce al español como el efecto perspectiva, ¿no? Entonces esto es un efecto que es real, que es lo que ocurre en la naturaleza y ocurre cuando un astronauta, pues imagínate que de repente estás en una nave espacial, ¿no? Y esa nave espacial pues empieza a vibrar, sale para arriba, ¡pum!, deja la Tierra, la ves atrás. De repente te das la vuelta, ves como la inmensidad negra del universo delante tuya y solamente un puntito azul y verde en medio de esa inmensidad negra, que es la Tierra, ¿no? Entonces, todo lo que se pasa por la cabeza de los astronautas en ese momento es, oye, todos mis sueños están ahí abajo, todas las personas a las que quiero están en un único punto frágil en la mitad del universo, ¿no? De esa inmensidad negra. Entonces, lo que ocurre es que se produce un salto de conciencia en la cabeza de los astronautas, esto está probado, Carl Sagan hablaba mucho de ello, y cuando vuelven a la Tierra, pues se sienten mucho más involucrados en causas sociales, en causas ambientales, etcétera, ¿no? Entonces, claro, nosotros tomamos el nombre de este efecto, que es el efecto perspectiva, que es The Overview Effect,
con el objetivo de ser, pues ese salto de conciencia, ese cambio de paradigma que necesitan las organizaciones, ¿no? Entonces es un poco la filosofía que hay detrás de Overview y por tangibilizarlo un poco a nosotros cuando nos definimos o cuando nos preguntan, oye, pero ¿qué hacéis? ¿Qué sois? ¿No? Pues siempre decimos lo mismo, oye, nos definimos por lo que no somos primero, ¿no? Que es, oye, no ser una consultora de sostenibilidad, sino que somos una compañía que lo que hace es una compañía de innovación que intenta ayudar a las empresas y a las organizaciones a generar impacto positivo, ¿no? Y lo hacemos a través de la ciencia, la tecnología y los negocios, y si lo bajamos pues más a servicios por tangibilizarlo, pues al final lo que ofrecemos a las organizaciones es hoy una pata de transformación cultural, de cómo ser capaces de, dentro de las compañías, entender ese cambio de conciencia que es necesario dar para incorporar el impacto a la toma de decisiones. Por otro lado, en materia de acompañamiento estratégico, entonces, oye, vale, pues entiende tu modelo de negocio, ponte unas gafas de sostenibilidad, mira la compañía desde ese punto de vista, cruza tu cadena de valor con un marco como pueden ser los objetivos de desarrollo sostenible, identifica dónde están las áreas de mayor impacto y de menor impacto, y a través de eso, pues fíjate ciertos objetivos a resolver, ¿no? Que puedan ayudarte a integrar esa pata de impacto positivo, un plan de acción para ser capaz de ir bajándolo a la realidad, ¿no? La tercera pata es activar la innovación. Para nosotros es muy importante el que no se quede en todas las reflexiones, no se queden en un alto nivel o en un sencillamente en un PowerPoint, ¿no? Sino que realmente se bajen y se aterricen a soluciones y a que se puedan implementar por parte de las compañías para empezar a generar pues impacto positivo. Entonces ahí pues lo que realizamos es pues sesiones de innovación con clientes, de identificación de ideas para ser capaces de una vez esas ideas estén identificadas, pues prototiparlas, entender cuál tiene sentido lanzar en función de su potencial de impacto, su potencial de negocio, y de ahí conceptualizar, que es el cuarto punto, una solución mucho más aterrizada y ya validado que tiene sentido para la empresa y para el mundo, ¿no? Muy interesante y muy completo, me parece esta visión, me parece una visión bastante amplia, ¿no? Me refiero que muchas veces muchas de las soluciones que se están dando desde el punto de vista de impacto están como muy focalizadas a algún área en concreto y vosotros esa overview, nunca mejor dicho, sí que dais una versión un poco integral, ¿no? Y por entrar un poco más en detalle desde el punto de vista de las soluciones que ofrecéis, o sea, acompañáis desde el principio, desde que llegáis, analizáis a la organización, veis qué tipo de propuestas y soluciones hasta el final, hasta realmente llevar las métricas y todo este proceso. Ujú. Sí, pues mira, ahí desde varios frentes, ¿no? Una de las cosas que incidía antes, o que quizá no me he parado mucho cuando lo he explicado, es de la importancia, y lo decíamos al principio, de llevar el propósito a la acción, ¿no? De accionar, no te quedes en la estrategia, identifica ideas que cambien tu modelo de negocio. Entonces nosotros vemos que cuando miramos a las compañías, pues prácticamente, vamos, un porcentaje elevado, en torno al 88%, afirman que tienen un propósito social ambiental, ¿no? Pero el problema está en la ejecución, ¿no? Solamente un 6% de esas declara que el propósito está bien implementado en el día a día, ¿no? Entonces, es una reflexión que al final es como, oye, las compañías, parece que todas las grandes compañías están tratando de mejorar el mundo, pero, oye, nos damos cuenta cuando llegamos que queda mucho por hacer, ¿no? Cuando hacemos una fase más de diagnóstico, de entender realmente cómo sostenibilidad permea en la gobernanza de la compañía, en la estrategia de la compañía, en la gestión de riesgos, en los productos, etcétera, ¿no? Entonces, hay una parte que es mucho también de empoderamiento, en el sentido de que un comité directivo, que un CEO tenga esta visión y que vaya calando poco a poco en la cultura de la empresa. Nosotros también ahí lo que vemos, o donde más nos focalizamos, es entendemos que hay varios sectores que por cómo están configuradas su cadena de valor tienen muchísimo que ver en torno a los impactos que se generan en la sociedad, que es el sector financiero, el sector consumo, el sector energía. Y ahí lo que intentamos hacer o lo que hemos podido desarrollar para cada uno de ellos son alguna solución más detallada, ¿no? Que os puedo compartir, aunque sea la filosofía detrás de ella, ¿no? Y pues, por ejemplo, en la parte del sector energético hemos trabajado con una compañía en tratar de identificar cómo utilizar pues, los datos para tomar mejores decisiones en torno a su descarbonización, ¿no? Es una compañía que tiene
un compromiso de descarbonización de toda su cadena de valor, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Siendo una compañía energética, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos aterrizado es, oye, vamos a construir una plataforma digital que lo que permite a la compañía es ver cómo las distintas inversiones que van a hacer como grupo en un activo o en otro, pues les ayudan a acercarse o a alejarse a este horizonte de descarbonización, ¿no? Facilitando pues esa toma de decisiones. Hemos trabajado también en intentar, digamos, categorizar la financiación dada por parte de un banco a sus clientes, ¿no? Pues gracias a los datos, entender su portfolio de una manera más, como más adecuada, no únicamente basado en rentabilidad y riesgo, sino también mirando esa parte de impacto positivo o los riesgos relacionados con la sostenibilidad, o lo que se conoce como ESG. Y también para la parte de retail, nosotros estamos trabajando en una solución que lo que busca es, oye, pues con uno de los grandes retailers en España, el cómo incentivar un consumo que sea más sostenible, ¿no? Por parte de las personas. Es darles mejor información sobre cómo sus productos van a contribuir a la sostenibilidad. Oye, pues si favorecen un consumo que sea local de estos productos, si son saludables, si son ecológicos o no, y cómo poder, a través de una experiencia de usuario fácil o interactiva fácil para las personas, poder dotarles o empoderarles con para su mejor toma de decisiones, ¿no? Muy bien, me parece, por lo que veo y lo que me estás contando, para vosotros la tecnología simplemente es una herramienta, ¿no? No realmente no es el fin en sí mismo. El fin está claro que es el conseguir el impacto, ¿no? Y utilizáis, o sea, no tenéis un set de herramientas tecnológicas que utilizáis y las tenéis identificadas, o dependiendo del proyecto identificáis distintas tecnologías. Sí, bueno, sí, vamos, la tecnología más como medio, no como fin, ¿no? Al final la tecnología tiene un potencial enorme para escalar el cambio que se quiere conseguir, ¿no? Y por otro lado, para que sea acelerado, ¿no? Una vez es la velocidad del cambio que te permite, ¿no? El poder acceder a servicios de una manera pues mucho más rápida o accesible para muchas personas. Entonces, nosotros muchas veces funcionamos con directamente el diseño de tecnología a medida, ¿no? Cuando hablamos de un producto digital, no necesariamente tiene que ser algo estandarizado, sino que, oye, estudiamos la necesidad que tiene el cliente y desde ahí se construye, ¿no? Entonces hay nosotros, y por formar parte del grupo tecnológico que formamos, pues al final tenemos a nuestra disposición una gama de tecnologías pues muy amplias que se utilizan pues en función de cómo son requeridas, ¿no? Hace poquito organizamos un evento con Google, por ejemplo, y para ese evento pues utilizamos parte de realidad virtual, de decir, oye, cómo poder ofrecer parte de la experiencia de ese evento que fuera a través de esto, ¿no? Pues por darte otro detalle que no va tanto alineado con los proyectos que te comentaba, sino que es otro tipo de tecnología que utilizamos, pues en este caso para un evento. Vale, y si pudieras así hacernos un recopilatorio me has dicho, por ejemplo, de realidad virtual, ¿qué otras tecnologías? Por hacernos temas de cloud computing, de inteligencia artificial, ¿utilizas algo de blockchain? ¿Qué tipo de tecnologías por hacer un breve resumen de las que habéis utilizado en los últimos proyectos? Vale, pues yo te diría que mucho de trabajo con el dato principalmente, ¿no? Al final, una de las cosas en las que digamos, vemos nosotros que está uno de los grandes retos de sostenibilidad es en el propio dato, ¿no? Porque muchas veces no es de calidad, ¿no? Depende de muchas compañías. Por ponerte un ejemplo, cómo se puede obtener la huella de carbono de una compañía depende de aguas arriba y de aguas abajo, de sus proveedores, también de sus clientes, ¿no? Entonces, cómo ser capaces de aglutinar estos datos, cómo hacer que los datos sean de calidad, y cómo hacer que todos estén además calculados de una manera eficiente o automática, vamos. Entonces, por ejemplo, esa analítica que nosotros hemos podido utilizar en algunos de los proyectos pues más recientemente, por darte un ejemplo. Pues muchas gracias, Alejandro. Ha sido, como comentaba, un placer charlar contigo. Estamos en contacto. Un abrazo grande de mi parte. Este podcast es posible gracias a IDAQIS, el Instituto para el Desarrollo de Aplicaciones Tecnológicas de Innovación Social, una organización sin ánimo de lucro de ámbito nacional
impulsada con el propósito de crear un impacto positivo en la sociedad para lograr un mundo mejor a través de la educación, la investigación, el desarrollo y la innovación social. Tu podcast sobre emprendimiento e innovación social. Gracias por escuchar nuestro podcast. Si te ha gustado y quieres ayudarnos, compártelo y crea impacto social.